El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Así es la historia de la ciclista Dana Valentina, que murió arrollada por un camión. Dura declaración de Nairo Quintana. Dice que todos se lucran de las victorias, pero nadie toma medidas preventivas para proteger a los ciclistas. Trágica mañana en Bogotá. Un peatón y un motorizado murieron en accidentes de tránsito. Protesta en Bucaramanga. Familiares de niña de 5 años con tumor cerebral exige a EPS autorización para cirugía. Drones espías de Israel en el Líbano. El jefe de Hezbollah dice que Resistencia responderá y no permitirá que Tel Aviv siga violando la paz. Presidente de Francia calificó de extremadamente irrespetuosos comentarios de Bolsonaro contra su esposa. En entretenimiento, aplazado juicio de Harvey Weinstein por nuevas denuncias de abuso sexual en su contra. Leonardo DiCaprio dona cuantiosa suma de dinero para preservar la Amazonía. Ministros de Salud de la región en la frontera aprobarán la tarjeta de vacunación para migrantes venezolanos. Sigue la emergencia por incendios en Cauca y Neiva. Empezó a llover en la Amazonía boliviana afectada por incendios. Informe especial. Hoy llega deportado de Estados Unidos, alias Fritanga. Deberá pagar 4 años de cárcel. Encuentran a un bebé recién nacido abandonado en una bolsa de basura en el sur de Bogotá. Asesinan a bicitaxista en Soacha. En menos de 24 horas, policía de Antioquia captura a responsables de la masacre en Segovia. Investigan crimen pasional en Bello y Cali. Hombres asesinaron a sus esposas y después se suicidaron. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a CMI Primera Emisión. Trágica historia de la ciclista Dana Valentina, de 15 años, que murió arrollada por un camión cuando entrenaba en las calles de Boyacá. Su entrenador recordó a la deportista que era una promesa del ciclismo y murió por la imprudencia de un conductor. Carlos Ramírez habló con el entrenador de Dana Valentina. Carlos, adelante. Luisa, televidentes, cordial saludo. Me encuentro en la vereda Romita entre los municipios de Duitama y Paipa, sector en el que ocurrió el trágico accidente de Dana Valentina Méndez Ortiz, quien ayer, regresando de su entrenamiento a eso de las 11:50 de la mañana, fue arrollada por un camión en hechos que aún no se han esclarecido. Como ustedes se pueden dar cuenta, en el sector y al fondo donde se ve la tela azul, también se ven los constructores, las personas que están trabajando en la aplicación de una nueva capa asfáltica, lo que pudo influir en este accidente. La joven Dana Valentina, de 15 años de edad, era proveniente de Pitalito, Huila. Llegó a Boyacá con la esperanza de convertirse en una ciclista profesional apoyada por sus padres. Era una niña con un crecimiento integral bastante ejemplar. Era una persona que le iba muy bien en su estudio, era muy buena estudiante. Este año se graduaba, acaba de presentar su ICFES y deportivamente muy aplicada, muy concientizada en el aprendizaje día a día, en el crecimiento como deportista, y tenía unas ganas inmensas de salir adelante en el deporte. Rumbo a Paipa, luego de realizar su entrenamiento previo y junto a 6 ciclistas más y escoltada por sus padres, se presentó el fatal accidente. Llegando a Paipa, un conductor de un camión comete una imprudencia. Ellos le piden vía a él después de un alegato. Él disminuyó la velocidad, pero cuando Dana lo está adelantando para volverse a poner al lado derecho de la vía, porque él los había sacado, al tratar de reincorporarse al lado derecho de la vía, se enreda, desafortunadamente cae, y el camión, que no guardaba la distancia prudencial, pues la arrolla, causándole la muerte instantánea. A partir de las 3 de la tarde será la velación y Eucaristía en despedida de Dana Valentina en la funeraria La Eternidad, ubicada en el Parque Carmen de la ciudad de Duitama, y posteriormente su cuerpo será trasladado a Pital, Huila, donde serán sus exequias. Las autoridades
nuevamente reiteran ese llamado de prudencia tanto a conductores como a ciclistas para que también atiendan el Código Nacional de Tránsito, sobre todo la Ley 1811 de 2016, en donde se explica que los vehículos deben sobrepasar a los ciclistas por una distancia mínima de 1,50. Es todo por el momento desde el municipio de Paipa. Carlos Ramírez para CMI, La Noticia. Triste noticia, Carlos. Y el campeón Nairo Quintana lamentó esta trágica muerte de la ciclista y lanzó un duro mensaje a las autoridades que no garantizan la vida de los deportistas en las carreteras del país. Dana, oriunda del municipio del Pital Huila, se había trasladado junto a sus padres a Boyacá, cuna de grandes leyendas del ciclismo colombiano, con el único objetivo de cumplir su sueño, ser profesional. Inició su carrera a los 10 años y por su talento había logrado ser inscrita en el programa Boyacá Raza de Campeones, del cual es padrino el estelar Nairo Quintana, quien hoy desde España lamentó la muerte de Dana y habló duro por lo sucedido. Lamentablemente todos se lucran de nuestras victorias, pero nadie hace una campaña preventiva para decir, basta, tenemos que darles 1,5 metros a nuestros futuros campeones. Pertenecía al Club Colombielas, había competido en pruebas internacionales y venía de representar a la selección Boyacá en el Campeonato Nacional de Pista en Medellín. El lamentable hecho ha generado repudio e indignación nacional. No es justo. Con profundo dolor despedimos a la ciclista juvenil Dana Valentina Méndez, tras ser arrollada por la irresponsabilidad de un conductor. De nuevo se pierde una promesa del deporte por la irresponsabilidad en las vías y el incumplimiento de la norma de transitar a 1,5 metros de los ciclistas. Y es que no cesan las muertes de accidentes de tránsito en la capital del país. En las últimas horas, 2 personas murieron en diferentes hechos. El primero de ellos ocurrió a las 6 de la mañana, cuando un carro fantasma que se desplazaba por la calzada exclusiva de Transmilenio atropelló a un peatón, causándole la muerte. El segundo hecho se registró en la calle 171 con carrera séptima, en el norte de Bogotá, donde un motociclista perdió la vida al colisionar contra una ruta escolar. En otras noticias, dramática es la situación para una niña de 5 años que padece un tumor cerebral y no ha recibido la autorización de la EPS para realizarle una cirugía. Familiares de la pequeña protestaron frente a la sede de Comeva en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, buenos días. ¿Y qué responde la EPS? Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Que la EPS le autorice la cirugía a su pequeña hija de 5 años por un tumor en su cabeza, piden las familias de esta menor que se encuentra aquí en la Clínica San Luis en Bucaramanga. Una semana llevan los padres de la pequeña Nicole suplicando a la EPS Comeva por una cirugía que extraiga un tumor cancerígeno en el cerebro de la niña. El principal responsable es la EPS Comeva, que no nos ha querido atender, no ha hecho los debidos acuerdos de pago con el Hospital Internacional de Colombia. Desde que fue diagnosticada la enfermedad a Nicole, sus padres aseguran la EPS comenzó con ellos el paseo de la muerte. Un paseo de la muerte para mi hija, porque sería una parte en Valledupar, una parte en Barranquilla, teniendo todos los aparatos acá nomás en el Hospital Internacional. Los médicos que la atienden afirman también que está estable, pero la cirugía debe ser inmediata. Puede haber un deterioro, puede comenzar con un deterioro neurológico, sí, sus condiciones pueden empezarse a ver alteradas y puede llegar en determinado momento a llegar a requerir una cirugía de emergencia. A las protestas de la familia de Nicole se sumaron hoy sus compañeros de clase, que piden clemencia por la vida de la pequeña. En la actualidad son más de 123.000 los millones de pesos que adeudan las EPS a la red hospitalaria en este departamento. Una mediación urgente de las Secretarías de Salud Departamental y del Gobierno Nacional exigen estas familias para que termine este paseo de la muerte en el cual consideran está esta menor de 5 años en la capital de Santander. Es todo por el momento en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Buenas tardes. Ana Mercedes, muchas gracias. Y en el kilómetro 87 de la vía Maicao-Carraipía secuestraron al joven universitario Ángel Ricardo Suárez Brito. 6 personas armadas ingresaron hasta la finca La Cardona, ubicada en el corregimiento de Sarrapía, en La Guajira. Luis Fernando Ariza Moscote, ¿qué se sabe de este secuestro? Hola, ¿qué tal Luisa, televidente? 6 hombres armados ingresaron a la finca La Cardona, ubicada en el kilómetro 87 de la vía Maicao-Carraipía, y secuestraron al joven estudiante Ángel Ricardo Suárez Brito, al cual se llevaron en una camioneta de su propiedad. Llegan estos 6 sujetos, duran aproximadamente 2 horas en la finca
Posteriormente emprenden la huida, pero en su vida se llevan al señor Ricardo, un estudiante. Al momento del secuestro, Suárez Brito, de 22 años, se encontraba con 2 familiares y varios trabajadores de la finca. Al universitario se lo llevaron en una camioneta de su propiedad, la cual fue abandonada y recuperada por las autoridades. En esa finca estaban 2 mujeres, una de ellas la abuela del señor Ricardo Suárez, y 3 trabajadores más. En el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se iniciaron las operaciones militares necesarias en el área, desplazando al Gaula Militar Guajira y activando el plan candado con las unidades con el fin de dar con el paradero de este joven. Activa el plan candado por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En esa presión abandonan el vehículo y en este momento tenemos nuestras unidades de policía y Gaula Militar y Policía Nacional en el área buscando al señor Ricardo. Familiares, amigos y comunidad universitaria se encuentran consternados por este hecho, del cual no se ha responsabilizado ningún grupo delincuencial. Asimismo, allegados de este joven están a la expectativa de que los captores se manifiesten. Desde La Guajira, para CMI La Noticia, Luis Fernando Ariza. Y el yuan chino cayó a su nivel más bajo desde el 2008. La creciente guerra comercial entre China y Estados Unidos sigue afectando la economía global. Esta vez el yuan sufrió una caída de más del 2%. Y murió un piloto español cuando realizaba un vuelo de instrucción. Este es el momento cuando el avión se precipitó contra el mar por causas desconocidas. Y aunque el hombre único tripulante alcanzó a expulsar su asiento, no logró salvar su vida. Y se agudizan las hostilidades en Medio Oriente, donde Israel lanzó varios ataques con drones contra posiciones estratégicas de la milicia de Hezbollah en Siria y en el Líbano. William Parra, enviado especial de CMI en Beirut, nos informa. William. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos desde Beirut. Aumenta la tensión aquí en el Medio Oriente luego de 3 ataques de la aviación israelí durante este fin de semana. El primero de ellos en las cercanías de Damasco, la capital siria. Posteriormente, ataque aquí en el sur de Beirut, y esta madrugada fue bombardeada una base del Frente Popular para la Liberación de Palestina en la ciudad de Kusaya, en el valle de la Bekaa, al norte del Líbano, en la frontera con Siria. El objetivo era el mismo: atacar a la resistencia de Hezbollah. En Siria murieron 2 integrantes de la milicia libanesa que combate junto al ejército árabe sirio a los terroristas de Daesh. En Beirut, 2 drones israelíes sobrevolaron la zona de Al-Dahia, un bastión de Hezbollah. Uno de los aparatos de reconocimiento, y que volaba a muy baja altura, cayó sobre una casa y el otro explotó en el aire. El gobierno libanés, a través de su presidente Michel Aoun y el primer ministro Saad Hariri, calificó el acto como una violación de la soberanía nacional y anunció que denunciará el acto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este hecho se cumple en medio de la campaña electoral israelí, en la que Benjamín Netanyahu busca mantenerse como primer ministro tras 13 años en el poder. El ataque ocurre justamente cuando Hezbollah celebraba 2 años de la importante victoria que significó expulsar totalmente a los terroristas de Daesh de territorio libanés. El secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, calificó el ataque israelí como un acto muy peligroso para el Líbano que rompe las reglas de juego tras la guerra del 2006. Dijo que Hezbollah va a responder a Israel con toda su capacidad. Se acabó la época en que Israel atacaba y se quedaba tranquilo, dijo en un encendido discurso ante miles de personas congregadas al norte del Líbano. Así las cosas, se dispara la tensión aquí en el Medio Oriente a tan solo 3 semanas de realizarse las elecciones en Israel. Tiempo durante el cual el primer ministro Benjamín Netanyahu busca abiertamente desestabilizar esta región. Acciones que se suman a la crisis que por estos días se vive entre Estados Unidos e Irán. Desde Beirut, capital del Líbano, este fue un informe especial de William Parra para CMI La Noticia. William, gracias. Y la NASA investiga lo que sería el primer delito cometido desde el espacio. El objetivo de la investigación es la astronauta Annie McClain, quien fue denunciada por su expareja por haber accedido a su cuenta bancaria sin su permiso. El delito lo habría cometido desde la Estación Espacial Internacional.
Continuamos en CMI, emisión del mediodía, y sigue la emergencia por incendios en el Cerro de Lerma, sur del Cauca, que completan 10 días. Las autoridades instalaron un puesto de mando para atender esta emergencia. Lo difícil del terreno no permite la utilización de tanques de agua. La Defensa Civil, la Cruz Roja y los bomberos hacen presencia en esta zona. Camilo Fajardo, ¿cuál es la situación a esta hora? Luisa Fernanda, televidentes, cordial saludo. Son 3 puestos de comando ubicados en los municipios de Bolívar, Balboa y El Bordo, los que están recogiendo información para empezar a trazar los planes para hacer frente a este voraz incendio en el Cerro de Lerma. Son 1.500 hectáreas de bosque las que se han consumido por los incendios de las últimas 2 semanas en el Cauca. Actualmente existen 3 focos con conflagraciones activas. El que más preocupa es el Cerro de Lerma, en el municipio de Bolívar. Lerma es una formación rocosa muy compleja. Geológicamente tiene unos parámetros que nos detiene de alguna manera el accionar de nuestros grupos de trabajo en la zona. Esas mismas condiciones impiden la utilización de apoyo aéreo. Por eso se hizo necesario un Consejo Departamental Extraordinario de Gestión de Riesgo que decidió la instalación de un puesto de mando unificado en El Bordo. Por ese motivo, ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se solicitó directamente que se nos diera un apoyo con base en lo que vamos a encontrar en el puesto de mando y en los puestos de comando. Se espera que la información recogida en las próximas horas sirva de insumo para la utilización del Bambi Bucket y así hacer frente a una emergencia que amenaza con extenderse a zonas pobladas de la región. En el momento, el departamento del Cauca presenta 3 focos activos que están siendo atendidos por los organismos de socorro. Esta es la información desde la ciudad de Popayán. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Camilo, muchas gracias. Y Huila es otra de las regiones afectadas por los incendios. Más de 2.000 hectáreas de bosques han sido consumidas por las llamas que tardarán varias décadas en recuperarse. Mayerly Murcia con el reporte. Mayerly. Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. Les informo que se siguen registrando incendios en el departamento del Huila. Se han visto afectadas más de 2.000 hectáreas. Se ha visto necesario el apoyo de la Fuerza Aérea para tratar de extinguir estas llamas. Las altas temperaturas y la temporada seca hacen más propenso los incendios, por ello ha sido necesario el apoyo de la Fuerza Aérea para las labores de extinción de estas llamas registradas en zonas rurales del departamento. Continuamos con nuestras labores de extinción de incendios, ya que han afectado a la infraestructura crítica del país, como son los campos de Ecopetrol. Desde el día de ayer hasta el día de hoy se han afectado aproximadamente 1.000 hectáreas. Tenemos 4 incendios activos, 2 en la ciudad de Neiva. Recordemos el incendio que lleva 6 días de evolución en la vereda Normandía y también el que inició hace 4 días en Campotello. Las autoridades piden a la población tomar conciencia del daño ambiental que se ha generado con estos incendios y la afectación tan grande a la salud de las personas. Diciéndole a los alcaldes y a los consejos municipales de gestión del riesgo que se organicen con anterioridad, que se preparen para la respuesta. De acuerdo a la CAN, en lo ocurrido del año 2019 se han registrado 264 incendios de cobertura vegetal, afectando 3.680 hectáreas de bosque. Un vidrio, una colilla de cigarrillos puede iniciar en segundos un grave incendio. Por eso es que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía y sobre todo a las personas para que tomen conciencia de este tipo de prácticas. Esta es la información desde la ciudad de Neiva. Mayerly Murcia Torres para CMI La Noticia. Así es, Mayerly, hay que tener cuidado porque continúa la alerta roja en 8 departamentos del país por los incendios forestales. La región Caribe y Andina están en peligro y son las zonas de mayor riesgo. Desde el IDEAM se lanzó una alerta por las alertas rojas y naranjas que persisten en el país por el posible incremento de incendios forestales. Teníamos 93 alertas a nivel nacional, entre ellas entre naranja y roja para los municipios del occidente de Cundinamarca, para zonas de montaña de Nariño, de Cauca, de Valle, algunas zonas de Risaralda y también en zonas del oriente y sur del departamento de Antioquia. Las autoridades siguen trabajando sin parar un solo minuto para poder controlar los incendios que se siguen presentando en el Valle del Cauca. Es así como durante la última semana hemos estado atendiendo los incendios en la ciudad de Yumbo, Ginebra, aquí en la ciudad de Cali, en los cerros de Cristo Rey, y en Cauca, cerca de la represa de Salvajina, en el área del Amparo. La Fuerza Aérea Colombiana ha dispuesto de helicópteros Black-Hawk de sus tripulaciones y su equipo Bambi Bucket, con el cual hemos desarrollado 125 descargas, equivalente a 73.000 galones de agua.
Las recomendaciones para prevenir estos lamentables hechos son básicas pero importantes: el no arrojar colillas de cigarrillos, no prender fogatas cerca a bosques y no dejar residuos plásticos en zonas boscosas ayudan a evitar los incendios forestales. Y aumenta el optimismo en Bolivia por las lluvias de las últimas horas en la región de la Chiquitania, en la frontera con Brasil, donde el fuego ha consumido más de 7.000 hectáreas de bosque seco. Los focos de los incendios forestales más grandes persisten en Puerto Suárez. Magdalena Guzmán, del Canal A de Bolivia, con el reporte. Magdalena. Muy buenos días, Luisa Tobo, para el noticiero CMI Canal 1 Colombia. La saluda Magdalena Guzmán, periodista de Cadena A, Red Nacional de Bolivia. En estos momentos yo me encuentro en la provincia Germán Busch, exactamente en el municipio de Puerto Suárez, donde un voraz incendio está azotando a una reserva muy importante para los bolivianos, la reserva Otuqui, un parque nacional que sin duda alguna ya ha sido consumido por el 80% de las llamas. El auto. No. El auto. Lo propio sucede en la zona de la Chiquitanía, pero con menor intensidad. La Chiquitanía sigue ardiendo, se sigue quemando, no es mentira. El fuego es abrasador, no sé si se escuchan las imágenes, pero todo está quemándose. Si bien es cierto, están también trabajando en esta zona el supertanker, un avión que llegó de Estados Unidos para poder sofocar ya el incendio, pero ha dejado muchas casas quemadas, cultivos, por supuesto, ya dañados y muchas familias damnificadas. Lo cierto es que ha llovido este fin de semana, lo cual ha apagado un poco el fuego en algunos municipios de la Chiquitanía. Estamos felices porque ya llovió un poquito. Por favor, para los bomberos necesitan material, necesitan guantes, necesitan equipo, machetes. La policía y la fiscalía están trabajando para poder investigar lo que sucede en nuestro país. Este es el reporte que se tiene desde Puerto Suárez, la provincia Germán Busch, informándole para Colombia. Magdalena, muchas gracias. Y una millonaria suma enviarán los países del G7 para ayudar a mitigar la crisis que se vive en el Amazonas. Los 7 países que conforman el grupo del G7 anunciaron su compromiso para ayudar a la Amazonía luego de los incendios que llevan azotando la selva tropical más grande del mundo por más de 20 días. Los fondos serán destinados principalmente al envío de aviones bombarderos de agua. Mais immédiatement, nous offrirons aux pays amazoniens qui nous font connaître leurs besoins un soutien financier, au moins à hauteur de 20 millions d'euros, et aussi avec des soutiens concrets. La France le fera d'ailleurs avec des soutiens militaires dès les prochaines heures dans la région. La cumbre también estuvo marcada por la sorpresiva llegada del canciller de Irán, la salida a surfear de las primeras damas, la respuesta de Macron sobre el comentario de Jair Bolsonaro sobre su esposa y las protestas en contra de las políticas del gobierno francés. Ministros de Salud de América llegaron a Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para presentar un programa de vacunación de migrantes venezolanos que hacen tránsito en el puente internacional Simón Bolívar para llegar a otros países de la región. 10 ministros de salud de países de Latinoamérica se encuentran reunidos en Cúcuta en el marco de la tercera conferencia regional de ministros de salud, cuyo objetivo es conocer la experiencia colombiana de atención a la población migrante venezolana, que ya supera los 4 millones de personas. El primer gran acuerdo sería la creación de la tarjeta unificada de vacunación. La ministra de Salud de Panamá, Rosaria Turner, se mostró muy preocupada por la salud de los niños migrantes. Lo que más me preocupa es el bienestar humano. Nosotros, como ministros de salud, tenemos un deber, y el deber es dar el bienestar a toda la población, y hacerlo ahora como hermanos, como países. Por su parte, la ministra ecuatoriana Catalina Andramuño señaló que su país seguirá prestando los servicios de salud a los migrantes venezolanos que continúan llegando. Nosotros como Ecuador hemos implementado muchas estrategias a nivel de las fronteras. Estamos garantizando los servicios de salud a los migrantes. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios. Los ministros de Panamá, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, Haití, Santa Lucía, Paraguay, Argentina y Colombia recorrerán los 3 puentes fronterizos y la Casa de Paso, la Divina Providencia, para conocer la problemática de la población venezolana migrante.
Y hoy llegará a Colombia alias Fritanga, el narcotraficante capturado por enviar droga a Estados Unidos y quien deberá pagar en el país 5 años más de cárcel por los delitos de falsificación de documentos y tráfico de droga. Después de haber pagado 6 años de cárcel en Estados Unidos por el delito de narcotráfico, Camilo Torres, alias Fritanga, será deportado a Colombia. Sobre el mediodía de este lunes llegará a Colombia a pagar 5 años más de prisión, pero no solo por el delito de narcotráfico, sino también por falsificación de documentos, pues este hombre, según las autoridades, se hizo pasar por muerto para evitar que la policía y también entidades internacionales lo persiguieran. Las autoridades aseguran que junto a él llegarán 90 colombianos más que estaban pagando condenas por el tema de narcotráfico. Sobre alias Fritanga, la defensa pedirá a la justicia ordinaria que la pena sea anulada, alegando que es la misma por la que ya fue juzgado ante la justicia estadounidense. Hacemos una breve pausa en CMI Primera Emisión y al regresar espere. Hallan bebé en bolsa de basura en vía pública del sur de Bogotá. Bicitaxista que intentó detener un atraco fue asesinado. Ya volvemos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Un bebé recién nacido fue hallado en una bolsa de basura en plena vía pública en el barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar. Al encontrarlo, el niño aún tenía signos vitales, por lo que quedó a disposición del ICBF. Luego de ser dejado en una bolsa negra de basura en plena vía pública del barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, este bebé recién nacido fue hallado por las autoridades. El niño aún tenía signos vitales, estaba desnudo y con cordón umbilical. Al revisarlo, pues se le observó que presentaba todavía su cordón umbilical y también presentaba residuos propios de la placenta, producto de su nacimiento pocas horas antes. Los llantos del bebé fueron los que alertaron a la ciudadanía, quienes abrieron la bolsa para evitar que se asfixiara. El comandante de la policía de Ciudad Bolívar aseguró que se investiga quién estaría detrás de este caso de abandono. Es preocupante la situación en algunas ocasiones que tenemos con el abandono de niños, especialmente recién nacidos o en estado de vulneración, y pues es importante un trabajo que estamos haciendo con diferentes autoridades para precisamente impactar a la población. La investigación quedó en manos de la Policía de Infancia y el recién nacido bajo custodia del ICBF. Y por intentar detener un hurto, delincuentes asesinaron a un bicitaxista en el barrio León 13 de Soacha. Los conductores de las rutas de Kennedy, Ciudad Bolívar y Usaquén en Bogotá denuncian que se está convirtiendo en un negocio robar bicitaxis para venderlos por partes. Se camuflan como pasajeros y en la mitad del camino atacan con armas blancas a los conductores de bicitaxis para hurtarles el vehículo. Así estarían delinquiendo bandas organizadas en diferentes puntos de Bogotá. El objetivo, según las víctimas, deshuesarlos para venderlos por partes en el mercado negro. En la zona de la invasión de abajo de Patio Bonito y en el barrio El Amparo. Ya han sido muchísimos los casos de carros que hemos recuperado en esas zonas. Los ataques han llegado al punto de dejar víctimas mortales, como el caso de Hugo Giraldo, un bicitaxista de la ruta de León 3 en Soacha, que por intentar detener a uno de los delincuentes que pretendía robar a una mujer, fue apuñalado. Es una acción valerosa y heroica de este ciudadano que auxilió a una femenina que se encontraba en dificultades en su momento. Los delincuentes responden de una manera negativa, agreden con un arma blanca a este ciudadano y lamentablemente por la gravedad de las heridas fallece. Las víctimas reportan entre 2 a 3 robos por semana. La señora empezó a gritar y me decía, pare, pare. Entonces tenían los tipos 2 armas blancas súper grandísimas que gracias a Dios pues él me paró al lado del CAI, la señora me paró al lado del CAI y los tipos se bajaron. Los muchachos la iban a asaltar para quitarle pues lo poquito que se gana uno y no vimos autoridades. Datos denunciados dan cuenta de 25 bicitaxis robados en lo corrido del año en Bogotá. En la localidad de Usaquén se han llevado 7, en Ciudad Bolívar 6 y en Kennedy más de 13. Estos vehículos cada uno avaluado entre 3 a 4 millones de pesos. 11.000 niños y niñas menores de edad fueron atendidos en el último año por consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá. Ante el panorama, la Secretaría de Salud lanzó una estrategia que permitirá la prevención y la reducción de este flagelo.
28 nuevas sustancias psicoactivas se han distribuido en Bogotá en el último año. Los niños y niñas menores de edad y adolescentes estarían siendo los más afectados por este flagelo. De acuerdo con datos del Servicio de Orientación para Jóvenes con Consumos de la Secretaría de Salud, en el último año 11.000 menores que cayeron en esta problemática fueron atendidos. Ha habido un aumento en prácticamente el consumo de todas las sustancias psicoactivas. Alcohol está en primer lugar. E igualmente es preocupante el hecho de que la edad de inicio para consumo de alcohol y sustancias psicoactivas pues ha venido bajando. Anteriormente eran 14 años, ahora ya vamos en 12 años. Ante el panorama se detectaron 7 zonas calientes, principalmente en colegios de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Kennedy, donde se implementará un nuevo programa para la prevención del consumo. Nosotros vamos a iniciar entonces con una encuesta. Cerca de 8.000 jóvenes van a ser entrevistados entre los 15 y los 16 años y con base en eso entonces diseñar estrategias de intervención muy precisas. Cabe recordar que durante el 2018 58 colegios distritales de la capital fueron identificados con dinámicas de tráfico y consumo de drogas. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, espere, autoridades investigan crímenes pasionales en Bello y en Cali. Ya volvemos. Continuamos en CMI Primera Emisión. En las últimas horas fue rescatado un ingeniero agrónomo a quien un grupo de delincuencia común organizada privó de su libertad exigiendo una alta cantidad de dinero. Esta liberación se suma a la de una mujer que fue liberada en Cocorná, Antioquia. Él es Milton Eduardo Pérez, un hombre de 54 años de edad, quien exitosamente fue liberado por parte del Gaula de la Policía Nacional en inmediaciones de Pacho y Vergara, en el departamento de Cundinamarca. Llego a mi finca y en el momento en que estaba, como a las 8:30 de la noche, estaba bajándome del carro, me reducen unos tipos vestidos de camuflado, prendas de las fuerzas militares y se hicieron identificar como autodefensas de Colombia con brazaletes. Me encañonan, me amarran y me hacen caminar hacia las montañas. Presuntamente un trabajador de la finca donde Milton labora sería quien organizó este secuestro. Revisemos muy bien las hojas de vida del personal que ingresamos a la finca, a quienes damos trabajo, porque a veces uno en el afán de conseguir mano de obra en el campo no revisa a qué personas les da uno trabajo, a quién mete a sus fincas. Los 4 sujetos exigían una alta suma de dinero a los familiares para llevar a cabo su liberación. Empiezan a hacerme una exigencia de 600 millones de pesos, lo cual les dije que no tenía esa suma de dinero, nunca la he tenido. Este caso se suma a la liberación de Erlinda Cano, una mujer quien también fue secuestrada en el departamento de Antioquia y por la que exigían más de 200 millones de pesos. Por su parte, las autoridades afirman que se trabaja en otros secuestros. En La Guajira, en norte de Santander, en el Cauca, precisamente adelantando operaciones, haciendo un trabajo de inteligencia e investigación criminal para buscar el rescate o la liberación de 3 personas más que han sido secuestradas durante este año. Tanto Milton como Erlinda disfrutan hoy de su libertad, condición que esperan más de 170 personas que aún permanecen privadas de su libertad. Y en tiempo récord, las autoridades en Antioquia capturaron a los presuntos responsables de la masacre de 4 personas en Segovia, nordeste del departamento. El crimen es atribuido al Clan del Golfo y al parecer se dio por una confusión. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Y quiénes son los capturados? Hola Luisa, buenas tardes. Se trata de 2 hombres de 61 y 21 años y también un menor de 16 años quien fue aprehendido como presunto sospechoso de esta masacre de 4 personas en el municipio de Segovia. A tan solo 400 metros de la vivienda en donde se presentó la masacre de 4 personas, 3 venezolanos y un menor de 14 años en Segovia, Antioquia, fueron capturados 2 hombres de 67 y 21 años y un menor de 16 aprehendido como presuntos responsables del crimen. Uno de los venezolanos que quedó herido en esas circunstancias mortales básicamente reconoce a 2 de los 3 capturados como autores materiales del asesinato de sus compatriotas. Según las autoridades, las víctimas eran inocentes y habrían sido confundidas como integrantes de una banda criminal. Los capturados sí serían miembros del Clan del Golfo. Las víctimas no serían integrantes de Libertadores del Nordeste, pudo haber sido una confusión. Ustedes saben que dentro de esta confrontación que hay dentro de integrantes del Clan del Golfo y Libertadores del Nordeste, pues también pueden haber hechos colaterales donde pueden terminar afectadas
otras personas que pueden ser víctimas de esta confrontación. El menor de edad aprehendido como sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad competente. Entre tanto, aún se sostiene la recompensa de 10 millones de pesos por información de otros 2 presuntos responsables de la masacre. Y hay conmoción en Bello, Antioquia, por un presunto crimen pasional en el que estaría involucrado un exoficial de la policía quien asesinó a su esposa y luego se quitó la vida. En esta vivienda del barrio Cabañas del municipio de Bello, Antioquia, fueron encontrados los cuerpos de Milena Jiménez, de 43 años, y de José Antonio Vargas Herrera, de 53, un policía pensionado. Al parecer, luego de una pelea matrimonial, el exoficial le disparó a su compañera sentimental y luego se quitó la vida. De aquí a allí nos están pasando demasiadas cosas. Esperamos obviamente que en esa familia pueda haber pues una recomposición muy rápida, nuestra solidaridad, y obviamente que lamentamos y también tenemos que decir con profunda tristeza que rechazamos este tipo de actos de violencia intrafamiliar. Entre tanto, vecinos y amigos están conmocionados con el presunto crimen pasional, pues la mujer, quien era oriunda de Florida Blanca, Santander, es recordada como una buena persona. Muy buena vecina, una persona, muy buena madre, muy alegre, ya pasaba por aquí, saludaba a todo el mundo, voy para allí, estaba recién llegada a Estados Unidos. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los móviles reales del crimen. De esta mujer víctima se sabe que recientemente había llegado de los Estados Unidos y se espera que su cuerpo sea trasladado a Santander, en donde se encuentran sus familiares. Es todo desde Medellín a las 2:27 del mediodía. Yussi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Feliz tarde, Yussi. Y en Cali también se registró un posible feminicidio. Un hombre de 60 años, quien al parecer sufría de fuertes cuadros de depresión, asesinó a su esposa y después se suicidó. Javier, buenas tardes. ¿Y qué detalles se conocen de esta pareja? Luisa, televidente, muy buenas tardes, cordial saludo desde Cali. Mire, lo que se conoce de esta pareja es que eran muy tranquilos, vivían en el norte de la ciudad, en el barrio Las Delicias. Incluso los vecinos del sector han señalado que la mujer pertenecía a una iglesia y se congregaba frecuentemente. Del hombre, de aproximadamente 60 años, también se conoce que era una persona muy calmada, pero que sufría cuadros de fuerte depresión. Las autoridades investigan si se trata de un crimen pasional. Como María Lucy Correa, fue identificada la mujer que perdió la vida de manera violenta en las últimas horas. El hecho se registró al nororiente de la ciudad, en el barrio Las Delicias, según vecinos del sector, a las 3 a.m. Muy preocupada primero porque como a las 3 de la mañana empezamos a escuchar una bulla, después unos gritos ahí en la casa de los vecinos, después ambulancias, policía. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre sufría de ataques de depresión y no había denuncias previas por parte de la mujer. El homicida tiene o tenía serios problemas psiquiátricos. Por su parte, la diputada Mariluz Zuluaga, abanderada de la lucha contra la violencia de género y feminicidios, pidió a las autoridades celeridad en la investigación para establecer si se trató de un caso de violencia intrafamiliar. Aquí debemos decir que en el Valle del Cauca los casos de feminicidio siguen aumentando. En estos momentos tenemos 22 casos. El hombre perdió la vida cuando era trasladado a una clínica en el norte de la ciudad. El año pasado se registraron, con corte a esta fecha, exactamente la misma cantidad de feminicidios. Las autoridades esclarecerán en los próximos días si se trató efectivamente de un crimen pasional o tiene relación con un ataque de esquizofrenia. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchas gracias. Hasta aquí las noticias en CMI, primera emisión. A continuación no se pierda Amor de Familia y esta noche a las 9 en punto, la emisión central de CMI La Noticia. Feliz tarde.